qué punto habíamos quedado. Creo que lo último que vimos fue el tema de elasticidad de la demanda, elasticidad cruzada. ¿Así es? Buenas noches. Elasticidad de la oferta hemos visto también. Bien, ¿Correcto? elasticidad de la oferta, correcto. Eso fue lo último. Gracias, Sergio. Lo que vamos a ver ahora es juntar lo que vimos de oferta y de demanda. Vamos a juntar las dos hojas de la misma tijera y vamos a ver los casos de equilibrio entre oferta y demanda. Los casos de equilibrio fueron estudiados por diversos economistas. Entre ellos están Frank Knight y Alfred Marshall. Y ellos distinguían en que los casos de equilibrio le llamaron equilibrio instantáneo, equilibrio de periodo de producción, equilibrio de corto plazo y equilibrio de largo plazo. Uno de los dos, al equilibrio instantáneo y al equilibrio de periodo de producción, les llamó directamente equilibrio temporario. Entonces puntualiza tres nada más: equilibrio temporario, equilibrio de corto y equilibrio de largo plazo. Nosotros vamos a tomar la clasificación de los cuatro casos. El primer caso, entonces, es el llamado equilibrio instantáneo. En este caso, el estudio de todo el andamiaje analítico que existe sobre oferta y sobre demanda no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son los vendedores los que en este tipo de equilibrio están imbuidos de un espíritu especulativo. Es decir, que están apostando a que ese bien cueste más para que puedan venderlo. Y del mismo lado, o del otro lado, no del mismo, los compradores también comienzan a especular diciendo cuándo me conviene comprar, cuándo no. Entonces, al producirse este equilibrio, es tan efímero, tan instantáneo, que no se puede estudiar con los elementos analíticos que manejamos. En otras palabras, sería estudiar un equilibrio dentro de un mercado muy volátil. Un ejemplo que se me viene rápidamente a mi memoria es el caso del dólar. Bien, pasemos al segundo caso de equilibrio que sí merece ya y lo podemos analizar desde el punto de vista de lo que ocurre con oferta y demanda. Es el llamado equilibrio de periodo de producción. Y este equilibrio, para nosotros los argentinos, ahora que digo argentino, me acuerdo jocosamente lo que nuestro presidente dijo de que veníamos en barco, los otros venían de la selva, etc. Pero bueno, para nosotros los argentinos, el equilibrio de corto plazo es importante conocerlo. El equilibrio de corto plazo. El equilibrio de periodo de producción, simplemente porque somos un país sobre todo agrícola, también ganadero, pero fundamentalmente es agricultura. Y esto tiene importancia también desde el punto de vista de lo que veremos dentro de un par de clases, tal vez, en el tema de la inflación, cuando hablemos de una de las causas de la inflación, que es la inflación estructural, que tiene justamente mucho que ver con esto del equilibrio de periodo de producción. Dijimos que esto afecta a los bienes agrícolas. Acá voy a presentarles la gráfica del periodo de producción. Ahí la tienen.
Y en el eje de las ordenadas tenemos los precios y en el eje de las abscisas las cantidades. La oferta es totalmente rígida, o sea que es perfectamente o totalmente inelástica. En cambio, la demanda tiene la forma de cómo la conocemos. ¿Por qué ocurre esto? Pensemos en el caso de nuestra industria madre acá en Tucumán, que es la industria del azúcar. El azúcar que se está produciendo actualmente en esta campaña 2021 es el azúcar que vamos a consumir en el 2022. Es decir, que vamos a conocer, cuando termine la zafra, perfectamente cuál es la oferta de azúcar que va a existir en el 2022. Y es inmodificable, porque no podemos incorporar mayor cantidad de azúcar y por lo tanto es rígida totalmente la oferta. Entonces, la pregunta que nos podemos formular, ¿y cómo se establece entonces el punto de equilibrio, que es lo que nos interesa porque estamos analizando justamente el equilibrio? Y el equilibrio lo establece la demanda, es decir, el comportamiento de la demanda. La demanda es la que equilibra, obviamente en función del precio, que es el que actúa para que esto ocurra, equilibra lo que sería la velocidad de consumo con la cantidad del bien que tenemos para que ese bien lo tengamos disponible todo el año. Ese es el equilibrio del periodo de producción. Es decir, que prácticamente, y realmente no prácticamente, la oferta no interviene para nada, sino que el equilibrio lo determina el comportamiento de la demanda, de la curva de D. Bien, vamos ahora al tercer caso, de equilibrio entre oferta y demanda, que este sí es muy interesante, que es el caso de equilibrio de lo que se denomina el equilibrio de corto plazo. Acá también la van a visualizar ustedes a la gráfica del equilibrio de corto plazo, en donde tenemos en el eje de las ordenadas los precios y en el eje de las abscisas las cantidades demandadas de un bien cualquiera. Bien, tenemos entonces la curva, esta es para ustedes, esta es la curva de la demanda y esta es la curva de la oferta. Bien, la oferta, ¿qué comportamiento tiene? A medida que el precio aumenta, las cantidades ofrecidas por unidad de tiempo van aumentando. El comportamiento de la demanda que hacemos nosotros los consumidores es al revés. Cuanto más alto es el precio, menor cantidad demandada tenemos y a medida que va descendiendo el precio, mayores cantidades demandadas tenemos. No hay que confundir cantidades demandadas con cambios en la demanda. Ya lo vimos eso anteriormente. Los cambios en la cantidad demandada son ocasionados únicamente porque el precio del producto cambió. Las condiciones del ceteris paribus se mantienen constantes. Bien, vamos a analizar el punto de equilibrio que está en donde se intersectan ambas curvas. A un precio P sub 0 corresponde una cantidad de equilibrio, cantidad demandada como cantidad ofertada de Q sub 0. Hay equilibrio. Este caso de equilibrio, que se llama de corto plazo, es muy importante. ¿Por qué? Porque el precio lo que hace es igualar la velocidad de consumo dada por la demanda con la velocidad de producción dada por la oferta. Y es el único precio estable y que garantiza que ambas velocidades, es decir, la producción, se equipare con el consumo.
Vamos a suponer, para corroborar que es el único precio que va a satisfacer esta condición en particular, vamos a suponer de que el gobierno resuelve establecer un precio, en este caso es un precio mínimo. Precio mínimo, es decir, de P sub 0, el precio sube, creo que dice ahí P' sub 0. Bien. ¿Por qué precio mínimo? Este es el caso cuando los productores u oferentes dicen que a este precio no les conviene vender ni producir, porque producen a pérdida. Entonces el gobierno resuelve establecer un precio mínimo del producto, sube el precio. Pero ¿qué ocurre cuando el precio sube? Acá tenemos la oferta, y la oferta, si el precio sube, hay una relación directa, sube la cantidad ofrecida a Q' sub 0. Ahora, ¿qué comportamiento tiene la demanda? El inverso. A un precio mayor que el de equilibrio, la cantidad a este precio, que sería P' sub 0, vamos a demandar una cantidad Q' sub 0 o Q segunda sub 0. Es decir, que no hay un equilibrio porque la cantidad producida es mayor que la cantidad que uno demanda para consumir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Acá las flechas lo están indicando. Hay un exceso de oferta. Cuando hay un exceso de oferta, en otras palabras, significa que el producto o el artículo abunda. Y si el artículo abunda, quiere decir que la tendencia que tiene el precio es a disminuir, porque a este precio el consumo va a ser este. Entonces el precio va a tender a disminuir debido a ese exceso de oferta. No hay cantidad demandada ni demanda posible para eso, y por lo tanto se vuelve al punto de equilibrio, y por eso decimos que es el único precio de equilibrio, P sub 0 con Q sub 0 y cantidad de equilibrio que garantiza de que la velocidad de producción se iguale con la velocidad de consumo. Ahora, vamos al caso inverso. Cuando veíamos mercado, uno de los mercados es el mercado intervenido. ¿Y cuál es el mercado intervenido? Cuando el Estado interviene en el mercado, es decir, que no hay un libre juego de la oferta y de la demanda. Como acá, que el Estado intervino para establecer un precio mínimo que va a favorecer a los productores. En este caso, el Estado interviene para establecer lo que se llama un precio máximo, como se intentó hacer con la carne, o que sería lo mismo que los precios cuidados. Entonces, si el precio de equilibrio es este, entonces el precio máximo del producto se considera que es caro pagar ese precio P sub 0, el precio disminuye a P segunda sub 0. Entonces, cuando el precio disminuye, ¿qué comportamiento tienen los oferentes? Si el precio disminuye, la cantidad ofrecida por unidad de tiempo va a disminuir a este punto. Bien. ¿Qué ocurre del lado de nosotros, los consumidores, los compradores? A un precio menor, obviamente vamos a demandar una cantidad mayor. Vamos a estar en este punto. Ya ven que no hay coincidencia entre lo que nosotros queremos comprar con lo que los oferentes ofrecen en el mercado. ¿Qué situación es esta? La inversa de aquella. Allá era un exceso de oferta. Acá hay un exceso de demanda, que nosotros llamamos a eso que se produce un faltante. Es decir, hay una escasez de productos porque vamos a demandar esta cantidad y se va a producir esta. Todo esto es la escasez del producto. Entonces dijimos, ¿cómo funciona el mercado?
cuando hay escasez de un producto, el precio, ¿qué tendencia tiene? Alcista, es decir, que tiende a subir. Entonces están viendo las flechas que suben y luego se estabiliza en el único precio que garantiza lo que hace un momento decíamos que era P sub 0, Q sub 0, la cantidad de equilibrio en el corto plazo. Obviamente están viendo que cualquier intervención que haga un gobierno para supuestamente, entre comillas, poner orden en el mercado, ya que se ha efectuado un juicio de valor de que el precio es caro para los consumidores y por lo tanto vamos a forzar para que se baje, establecemos un precio máximo del producto o establecemos un precio mínimo porque los productores están molestos porque este precio no pueden vender porque sus costos son mayores y establecemos lo que se denomina un precio mínimo. Sea cualquiera la manera que intervengamos, esto hace y provoca lo que acabamos de decir. En un caso hay exceso, el precio tiende a bajar, en el otro caso hay faltante, el precio tiende a subir y vuelven al punto de equilibrio que es el único que garantiza la estabilidad. Eso sería el equilibrio de corto plazo. En el equilibrio de largo plazo, que sería el último caso, lo que ocurre es que las empresas tienden a trabajar con lo que se denominan costos constantes, que en nuestro país realmente sería hermoso, fabuloso, trabajar así porque se podrían hacer planes de producción a 5 años, a 3 años de plazo, y no planes de producción cortos a no más de un año. Ya que tenemos ese gran flagelo que es la inflación, por lo que no conocemos cuánto van a costar nuestros recursos y a cuánto podemos vender nuestros productos en el próximo año, para que de esa manera determinemos cuál es la cantidad justa que debemos producir. Entonces, dijimos, en el equilibrio de largo plazo, tanto la oferta como la demanda se aplanan, es decir, que tienden casi a volverse horizontales, paralela al eje de las abscisas, y en el punto en que se intersectan, a raíz del precio que garantiza ese equilibrio, es donde se produce ese llamado equilibrio de largo plazo. Bien, con eso hemos agotado lo que es el equilibrio de corto y de largo plazo. Ahora vamos a entrar a trabajar con lo que es el dinero. El dinero, dice la definición más tradicional de dinero, que es una definición circular, el dinero es todo aquello que funciona como dinero. Esperen un segundito. Pasa para allá. Pasa para allá. ¡Wow! Disculpen la interrupción, a pesar de que saben que durante esta hora más o menos no tienen que interrumpir porque justamente estamos conectados en clase, es lo primero que hacen interrumpir y obviamente la perra la sigue y bueno, ahora tenemos el run de la perra. Mil disculpas, seguimos. Dinero, entonces estábamos, que es una definición que se denomina circular, muy parecida a lo que decíamos, que economía es lo que hacen los economistas. Bueno, en este caso decimos, ¿qué es el dinero? Es todo aquello que funciona como dinero. Y bueno, ¿pero qué es todo aquello? ¿Y por qué funciona como dinero? Entonces, hay que ver lo que se denominan las funciones del dinero. ¿Cuáles son? Para que entendamos esto. Las principales funciones son, en primer lugar, medio de cambio. En segundo lugar, unidad de cuenta. Luego, depósito de valor. Y en cuarto término, patrón de pagos diferidos.
vamos a la primera función, el dinero como medio de cambio. Esta es la función sine qua non que tiene el dinero, que es facilitar las transacciones. Es decir, que el dinero es un bien como cualquier otro y lo que hacemos es un intercambio entregando cantidades de dinero por otro bien. Recordemos que la definición de precios absolutos nos decía, un precio absoluto expresa la razón de cambio de un bien por dinero. Ahí lo tienen. Entonces, como medio de cambio, el bien posibilita que se lleven a cabo las transacciones. Es decir, que con esta función el dinero lo que hace es volver homogéneo todo lo que es heterogéneo. Imagínense todo el espectro de bienes que existen, bienes y de servicios, y que podemos intercambiarlos a través del dinero. Si estaríamos en un sistema de trueque, ¿cómo haríamos para intercambiar? ¿Cómo haríamos para intercambiar el consumo eléctrico, supongamos, del hogar de 500 kilovatios o 200 kilovatios con kilos o toneladas de arroz, con toneladas de trigos, o con un automóvil, o con una lapicera, o con un tornillo? Entonces, ¿cómo estableceríamos las coincidencias de cuánto habría que entregar? Y además, ¿quién sería la persona que necesita lo que yo produzco y que ella produce o posee lo que yo necesito? Es decir, en ese sistema de trueque sería establecer una burbuja gigantesca de equivalencia para poder intercambiar directamente los bienes sin que intervenga este fabuloso medio tecnológico que es el dinero. En segundo lugar, la función del dinero es la de unidad de cuenta. Es decir, que a través del dinero podemos hacer comparaciones, podemos hacer cuentas. Por ejemplo, uno en función de los ingresos que tiene, elabora un presupuesto y del otro lado coloca los gastos que piensa tener. Y en función de eso va ajustándose para que no le dé déficit. Y si tiene déficit, bueno, tendrá que recurrir a alguna fuente de financiamiento para poder afrontarlo. También la unidad de cuenta, como unidad de cuenta del dinero, es muy importante desde el punto de vista de los productores de un bien. Porque yo puedo ser productor de la cuenca lechera en Trancas y la leche que produzco me convendría averiguar cuánto me pagarían por litro en Tucumán o cuánto me pagarían por litro en Salta, en Jujuy o en Catamarca. Una vez que tenga ese dato, luego lo que tengo que hacer es ver cuánto me costaría el flete para trasladar mi producción a esas provincias o a esos centros de consumo. Y en función de eso decidiré, y naturalmente teniendo presente el principio de la maximización del beneficio, qué es lo que voy a hacer. Entonces, ese es el dinero en su segunda función. Luego, la tercera función es el dinero como depósito de valor. Quiere decir que quien guarda o ahorra dinero, lo que está haciendo es guardando poder de compra para el futuro. Quiere decir que hoy me abstengo de consumir, sacrifico el consumo actual por el consumo futuro. Esto es bueno, porque eso implica de que las generaciones que vengan van a vivir mejor que las presentes, si todos tenemos ese comportamiento. Pero lamentablemente, en nuestra pobre Argentina, a raíz de la inflación, si nosotros guardamos dinero, la canasta de bienes que podemos adquirir hoy no va a ser igual a la canasta de bienes dentro de un año. Es decir, que dentro de un año, de acuerdo
a lo que estimamos de inflación que puede haber, tal vez lleguemos a comprar un cuarto de la canasta de bienes que podríamos comprar hoy. O sea que guardarlo no sirve. Entonces, ¿qué hacen las personas para mantener el poder de compra? Ya vamos a ver lo que es el valor real del dinero. Lo que hace la gente para mantener el poder de compra es que buscan otros activos que mantengan su poder de compra, como ser, por ejemplo, activos financieros como el dólar, como el euro, como los marcos o cualquier moneda ahora casi del mundo, podemos adquirir, o de lo contrario, comprar otros bienes como propiedades, tierra, inmuebles, como comprar automotores, comprar joyas de oro, etc. O oro en lingotes que hay de distintos tamaños y gramajes. Eso es para mantener el poder de compra de nuestro dinero. Por último, la función final del dinero, y está mal dicho final, porque tal vez ustedes leyendo otros textos encuentren más funciones del dinero. Estas son las básicas y las principales que tiene. Entonces, la cuarta es el dinero como patrón de pagos diferidos. Así como existe el metro para medir o el kilogramo para pesar, existe también el dinero para, como patrón de pagos que vamos a realizar en el futuro. Lo podemos expresar hoy. Ejemplo, celebramos un contrato de locación y decimos, se fija el valor de la locación que pagará el locatario en 10.000 pesos a partir de este mes. Supongamos que este mes celebramos el contrato a partir del 1 de junio y por el término de 6 meses, lo cual implica que a partir del 1 de diciembre el valor va a cambiar y podemos establecer que el 1 de diciembre el valor de la locación será de 12.000 pesos y luego en los próximos 6 meses volverá a cambiar y será de 14.000 pesos. Es decir, estamos expresando los pagos que se han diferido para diciembre de este año, por ejemplo, en términos de dinero. Eso es que el dinero tiene esa función de patrón de pagos diferidos. Recién les decía de que el dinero, volvamos a la definición. ¿Por qué decíamos y definíamos como dinero a todo aquello que sirve como dinero o que cumple las funciones del dinero? Entonces, miremos. Esta tarjeta es una tarjeta de débito. ¿Cumple las funciones del dinero? Sí, porque sirve como medio de cambio, como depósito de valor, etcétera, unidad de cuenta. Lo mismo que un cospel que usábamos antes para el colectivo, lo mismo que esta tarjeta que permite acumular puntos que luego se traducen en pesos. Es decir, que cumple con las funciones del dinero, igual una tarjeta de crédito. Por lo tanto, todas ellas son dinero. También un medio de pago muy tradicional, que es el cheque, que es un papel alargado así, que es un cheque. Bien, ¿el cheque qué es? La definición desde el punto de vista contable y económico dice que un cheque es una orden de pago pura y simple dada contra un banco, en donde el librador tiene fondos depositados a su nombre o bien autorización para girar en descubierto, quiere decir que el banco me autoriza, si no tengo fondos, a seguir emitiendo cheques y el banco lo va a pagar. Es un préstamo que me hace el banco. Por supuesto que no es gratuito, me cobra el interés, etc. Bien. Entonces, el cheque tiene en el ángulo superior derecho el importe en letras, en números. Supongamos pesos 10.000. Luego dice San Miguel de Tucumán, la fecha, y abajo páguese al señor
la persona esa se denomina el beneficiario del cheque. La cantidad de pesos con letras, 10.000 pesos, supongamos, 10.000 pesos. Y abajo, hacia la derecha, firma el librador, que es el que tiene el dinero depositado en el banco como depósito, valga la redundancia, o bien esa autorización para girar en descubierto. Hay cheques que son transferibles, otros que son intransferibles. El que es transferible uno lo puede endosar, quiere decir que en el lado opuesto a lo que sería el talón del cheque, que normalmente está hacia la izquierda, del lado opuesto, que sería el derecho, detrás, no atrás, en el reverso del cheque, uno firma, pone el número de documento, el domicilio, y eso es endosar el cheque para que otra persona lo tenga al cheque como medio de pago, o sea que permite cancelar obligaciones, o bien esa persona lo lleva al banco, o lo deposita o lo cobra. Bien, eso es en cuanto al cheque como dinero. Vamos ahora a hablar de lo que es la monetización. ¿Qué entendemos por monetización? La monetización es la cantidad de dinero que la gente mantiene, o el público mantiene, con relación a su ingreso, que sería su salario, o con relación a su riqueza. Bien, acá nos podríamos preguntar, ¿quiénes están más monetizados? ¿Los pobres o los ricos? Y la respuesta es clarísima. Los más monetizados son los pobres, porque el dinero que mantienen en sus bolsillos es equivalente casi a la riqueza que poseen. En cambio, un rico puede tener en el bolsillo mucho dinero, por ejemplo, puede tener, si quiere, 1.000.000 de pesos en el bolsillo, pero la riqueza que posee en términos, estamos hablando en este caso de riqueza material, en términos de bienes, es tan grande que obviamente está menos monetizado que el pobre. Bien, recordemos que el concepto de riqueza era la riqueza material, había que adicionarle o sumarle la riqueza humana. La riqueza material es el patrimonio que uno tiene, los bienes y derechos que uno posee. Una casa o 2, 3 casas, propiedades, automóviles, joyas, moneda extranjera, que ahí hablábamos, dólares, euros, depósitos en los bancos, empresas, participaciones en empresas que tengo, acciones de esas empresas, etc. Una acción es una parte del capital de una sociedad. Eso se denomina una acción. Bien, todo eso integra el patrimonio de una persona o su riqueza material. La riqueza humana estaría dada por la formación que tiene esa persona o instrucción, que puede ser formal o informal. Yo puedo ser un buen mecánico, pero con observación, una gran observación, con el oído también, puedo, con el sonido y con la observación, puedo decir cuál es el problema que tiene un auto y arreglarlo al problema, resolverlo. Otra persona formada lo que hace es directamente colocar una notebook a la conexión que trae el vehículo y lo testea con la computadora y automáticamente le sale qué es lo que está fallando o no. Es decir, verifica las funciones del vehículo de este modo. Obviamente que hay que saber también de mecánica para entender qué funciones son las que posiblemente están fallando. Pero bien, la riqueza humana entonces es la formación. También la riqueza humana está dada por el tema de la salud. Es muy importante la salud. Cuando la perdemos recién valoramos. Y obviamente, esto lo saben los más viejos, es la experiencia. Por eso las empresas prefieren pagar más a una persona con experiencia que a una persona Nobel recién recibida. Bien,
Salgamos entonces de la monetización y entremos a analizar ahora las fuentes de creación del dinero. Es decir, cómo se crea dinero. Las fuentes de creación son tres. Una de ellas es el Estado, que sería el sector público. La otra fuente es el sector externo y la tercera fuente es el sector privado. ¿Cómo crea dinero el sector público? Lo crea a través de dos maneras. La primera manera de crear dinero es imprimirlo, hacerlo, que sería físicamente, es decir, que a este billete, papel moneda que le llamamos, es un papel que lo imprime en exclusividad el Banco Central de la República Argentina o quien él decida. Puede ser la Casa de la Moneda acá en la Argentina o mandar a imprimir como se hizo en Brasil o en la imprenta Chicone acá en la Argentina. Entonces, el Estado tiene la potestad dada por ley a través del Banco Central de la República Argentina a crear material y físicamente el dinero. Me puedo sentir tentado, si tengo una buena impresora, consigo un buen papel, a hacer dinero. Bien, ¿qué ocurre con eso? Puedo hacer un billete como muchos billetes. Para la ley es lo mismo. Es un delito, es un ilícito, es un delito por lo consiguiente, penal, es un delito penal, no excarcelable. Es decir, que uno va directo a la cárcel por falsificación de moneda o de billetes. Sea que hizo un solo billete o que fueron muchos. A la cárcel directamente. Bien, ¿cuál es la otra manera que tiene el gobierno, en este caso el Estado Nacional, de crear dinero? A través de las operaciones de rescate de deuda. ¿Cuáles son las operaciones de rescate? El gobierno oportunamente ha emitido, por ejemplo, las LELIQ, que cotizan en bolsa, que son letras de liquidación. Había antes LETES, letras de tesorería, estaban los BONEX, bonos de exportación, es decir, distinta nomenclatura que tenían estos bonos, estas letras que emite el Estado, que técnicamente se denominan títulos públicos. Estos títulos públicos cotizan en bolsa. En bolsa, ¿qué significa cotizar en bolsa? Justamente hoy le preguntaba a un alumno esto y no me sabía contestar porque él decía bolsa de valores, y no es así. El mercado de valores es lo que uno denomina bolsa o bolsa de comercio, que es equivalente a decir mercado de valores. En la Argentina existe el mercado de valores en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava. Entonces, el mercado de valores tiene un índice que se llama el MERVAL, que es la abreviatura de mercado de valores, justamente, el MERVAL. Entonces, este índice, ¿qué mide? Las altas y las bajas que se producen tanto en los títulos públicos que emitió el Estado, en las cotizaciones obviamente, como en las acciones y otros títulos que han emitido las empresas privadas. Entonces, de esas altas y bajas puede ser el MERVAL positivo, negativo o quedar como el día anterior. Es decir, que se compensaron las altas con las bajas, cosa que es muy difícil. Bien, un título público, cuando emite, es un diploma, podríamos decir así, un cartón, un título rectangular, que tiene un valor múltiplo de 100. Supongamos que el título vale 10.000 pesos.
Entonces, ese título, ese valor es el valor nominal del título. Pero cuando ese título cotiza en el mercado de valores o en la bolsa de comercio, acá se llama en Tucumán bolsa de comercio, tiene un determinado valor. Ese valor que posee el título es el valor de cotización. El valor de cotización y el valor nominal son diferentes. Si el valor de cotización es mayor que el valor nominal, se denomina esto que el título está sobre la par. Es decir, es un título atractivo porque permite ganar a través de los intereses o de la renta que genera más que otros títulos. Por eso lo buscan y el valor de cotización es mayor que su valor nominal. Si el título está a la par, significa que están igualados. Sería el caso de que el título de 10.000 cotiza a 10.000. Y bajo la par implica que el valor de cotización está por debajo del valor nominal. Eso es lo que ocurre normalmente con los títulos argentinos. Y naturalmente, ¿por qué? Porque nuestra historia financiera como cumplidor es mala. Recuérdense los default que hemos incurrido, cesaciones de pago, y eso hace que nuestros títulos no se vean atractivos y por lo tanto el valor de cotización es menor que el valor de mercado. Cotizan bajo la par. Cuando el gobierno rescata los títulos, el rescate se hace en la fecha fijada en el mismo título. Es decir, allí en ese título seguro que figura que el presente título producirá una renta que se liquidará semestralmente de tal porcentaje. Para eso tiene unos cuponcitos que se van cortando y uno cobra en el banco que indique el título en pesos lo que esa renta que generó el título. Y luego dice el título, este título emitido en este año 2021 será rescatado en el año 2031, es decir, dentro de 10 años. Supongamos que fue emitido el 1 de junio de este año, entonces será rescatado el 31 de mayo del 2031. Esa es la fecha del rescate. El rescate significa que el gobierno recupera la lámina y entrega esos pesos por valor nominal al tenedor o poseedor del título. Entonces, en las operaciones de rescate, ¿cómo crea dinero el sector público? Naturalmente, el Banco Central o la entidad bancaria que éste ha designado recibe el título, el cartón, y libera pesos que entrega al tenedor del título. Es decir, que está participando en la creación de dinero, a pesar que no es material la creación, sino lo que se hace es sacar de la bóveda o de la caja fuerte del banco los pesos y lo entrega al tenedor del título. Pero lo que está haciendo es creando dinero, así se dice, porque está aumentando la oferta de dinero en circulación en poder del público. La otra fuente de creación del dinero es el sector externo. El sector externo, ¿cómo crea dinero? A través de lo que se denominan las operaciones de exportación. Supongamos una persona que tiene un campo de soja y vende su producción de soja al extranjero. Entonces, el extranjero, ¿qué es lo que hace? Va a depositar en un banco del lugar en donde viva, supongamos que fuera en China, va a depositar en un corresponsal del Banco Central de la República Argentina, que puede ser el HBC. Allí el dinero, los dólares, que es la moneda que se usa en las transacciones internacionales, y el banco corresponsal del Banco Central le entrega
ese dinero al Banco Central, esos dólares. El Banco Central, cuando los recibe, le entrega al exportador argentino a la cotización del día de la fecha, valor, en este caso la cotización oficial, que está en 101 pesos más o menos, le entrega esa cantidad de pesos al exportador argentino. Es decir, que a través de esto el Banco Central está haciendo aumentar la oferta de dinero y está creando dinero, creando dinero de esta manera, lo cual hace aumentar la oferta de dinero en poder del público, la cantidad de dinero en poder del público. Es decir, que así se crea dinero. Quiere decir que una operación inversa, que sería la importación, lo que hace es disminuir la cantidad de dinero en poder del público, porque el importador tiene que entregar pesos para que el Banco Central gire esos dólares al exterior y pague lo que uno compra. Bien. Vamos ahora al tercer sector, el sector privado, ¿cómo crea dinero? El sector privado está representado por los bancos comerciales o lo que denominamos el sector financiero argentino. Los bancos comerciales pueden crear dinero de dos maneras. Uno se denomina el sistema de reserva fraccionaria. ¿Qué significa esto? El Banco Central de la República Argentina tiene la potestad, dada por ley, la facultad de hacerlo, establece cuál es el porcentaje que se denomina spread, de reserva por cada peso de depósito que deben recibir o que reciben los bancos. Entonces, vamos a suponer que el Banco Central establece un porcentaje de reserva del 10%. Viene una persona, vamos a suponer que, y es válido suponerlo, que todos los bancos actúan como si fuera un solo banco, porque así es. Entonces, viene una persona, deposita en el Banco de Galicia 100 pesos. Si el porcentaje de reserva es 10, quiere decir que el Banco de Galicia de los 100 pesos tiene que sacar 10 pesos y guardarlo en la caja fuerte del banco o la bóveda del banco, porque es indisponible. El único que puede disponer de esa reserva es el Banco Central de la República Argentina. Los otros 90 pesos, el Banco de Galicia, como cualquier banco, puede prestarlo. Los bancos, recordemos que viven de los préstamos que hacen a los clientes, sobre todo. Y que las empresas siempre se financian con capital, o la mayoría de las veces, con capital ajeno, es decir, a través de préstamos. Entonces, viene una persona, toma ese préstamo de 90 pesos del Galicia y con esos 90 pesos compra un bien que quería. Supongamos va a Berkovich y compra un caño, una canilla. Bien, al término del día, supongamos que Berkovich fue lo único que vendió en todo el día, deposita en el banco en donde opere, sea el Banco Macro, el Santander, no importa, o el mismo Galicia, y el Banco el Macro recibe esos 90 pesos como depósito. ¿Qué puede hacer o qué debe hacer? Debe guardar 9 pesos como reserva en la caja fuerte del banco y 81 pesos puede disponer para préstamos. Vamos a suponer que esos 81 pesos los toma otra persona. Esa persona con los 81 pesos va a la librería del Ateneo y compra un libro, un texto. Entonces, el Ateneo fue la única venta que hizo en el día y los 81 pesos los lleva a depositar en el banco que opera, supongamos, la librería del Ateneo, que podría ser cualquiera de los que hemos nombrado, o bien elijamos el Banco Nación, no importa cuál. El Banco Nación recibe los 81 pesos y ¿qué hace? Por disposición que decimos del Banco Central, guarda como reserva 8 pesos con 10 y destina la diferencia para préstamos. Redondeemos que en vez de guardar 8 pesos con 10, guarda 8 y la diferencia serían 72 pesos
Así está bien, sí, 72 pesos podemos destinarlo para reserva, perdón, para préstamo. Este préstamo lo toma otra persona y con esos 72 pesos va a la facultad, a la fotocopiadora del frente de la facultad, compra un apunte que hay allí de una determinada materia y al término del día el dueño de la fotocopiadora deposita en el banco que opere esos 72 pesos. Ese banco tiene que guardar los 7 pesos con 20, que se redondeemos en 7, y puede destinar a prestar los otros 65 pesos, y así sucesivamente varios tomadores de créditos, de préstamos, van tomando el préstamo. Vamos a suponer ahora que todas esas personas vuelven al banco a retirar lo que depositaron. El primero quiere que le devuelvan los $100, los 100 pesos que depositó. El segundo quiere que le devuelvan los depósitos que hizo por valor de 90, el tercero los depósitos que hizo por valor de 81, y así sucesivamente. Naturalmente que ese dinero no está en el banco, porque fue solo uno que se depositó de 100 pesos y que por un asiento contable permitió expandir, crear dinero por una X cantidad. Entonces, eso se denomina técnicamente expansión secundaria, es decir, que los bancos de esta manera crean dinero y participan en la oferta de dinero. El otro método que hay, o sistema que hay para crear dinero por los bancos comerciales, es a través de lo que se denomina el otro sistema, que sería el sistema de 100% de reserva. En este sistema, por cada peso de depósito que reciben los bancos, deben mantener en la bóveda, en la caja fuerte, 100 pesos, o 1 peso, perdón. Ahora nos preguntemos, ¿cómo hacen los bancos para vivir si viven de los préstamos? Y naturalmente, en este caso, el Banco Central es el único que tiene, entre comillas, la propiedad de disponer de ese dinero, de los depósitos. Es decir, que el Banco Central es el único que maneja, en este caso, la oferta de dinero, la creación de dinero. En el sistema anterior, los bancos, cualquiera de ellos, participaban en la creación de dinero, en el sistema de reserva fraccionario. En cambio, en este no. Entonces, los bancos, ¿qué piden? Una autorización al Banco Central para disponer de ese dinero que, entre comillas, pertenece al Banco Central. Es decir, que los depósitos están nacionalizados. Esa operación se denomina una operación de redescuento. Redescuento quiere decir de que el Banco Central, el banco ha descontado, ha redescontado en el banco, el Banco Comercial ha redescontado en el Banco Central su cartera. Esa operación autoriza a que el banco pueda disponer de lo que necesite para préstamos, una X cantidad. Obviamente que el Banco Central va a cobrar una comisión o los intereses correspondientes. Bien, este sistema se llama de nacionalización de los depósitos. En el año 1973 era presidente de la Nación Juan Domingo Perón, y José B. Gelbard era el ministro de Economía. Y Gelbard anunció, y creo que lo hizo Perón en la Plaza de Mayo, de que había dispuesto la nacionalización de los depósitos. La gente salió a la calle a avivarlo a Perón, pensando de que había hecho lo mismo que nacionalizar los ferrocarriles, que eran de propiedad de los ingleses, y la Argentina los expropió y pasaron a ser de propiedad argentina. Es decir, que toda la gente pensaba de que los bancos comerciales que pertenecían o que tenían capital extranjero, como el Banco de Río de la Plata, como el Banco de Galicia y de Buenos Aires, o el banco, el Citibank, etcétera, y los demás bancos, el HSBC, eran ahora de capital argentino porque habían sido expropiados. Entonces lo vivaban a Perón. Pero lo que se había hecho era simplemente un cambio de sistema, en vez del fraccionario de reserva, con el sistema de reserva del 100%,
que permite que el Banco Central monopolice la oferta de dinero en poder del público, o sea, que crea el dinero a través de las autorizaciones que hace de disponibilidad, que serían las operaciones de redescuento a favor de los bancos comerciales. Bien, y vamos a concluir con esto muy simple, que es la tasa de interés y la cantidad de dinero. Entonces, acá tienen ustedes la gráfica que muestra acá la tasa de interés que está en el eje de las ordenadas y la cantidad de dinero en el eje de las abscisas. Acá tienen el ahorro y acá tienen la inversión. El ahorro, ¿qué comportamiento tiene? A medida que va subiendo la tasa, uno se encuentra incentivado a ahorrar, a guardar dinero. En cambio, cuando sube la tasa, la inversión, lógicamente, es pequeña. A medida que la tasa va bajando, obviamente, los tomadores de préstamos, las empresas, van a tomar más préstamos de esa manera. Pero ¿en dónde se produce el equilibrio? Lógicamente que el equilibrio lo produce la tasa de interés en el lugar en donde se intersectan las curvas de ahorro y de inversión. Es decir, que es la tasa de interés la que establece el equilibrio entre la velocidad de ahorro y la velocidad de inversión en el país. Recordemos que la tasa de interés nominal es la que nosotros vemos en los bancos cuando pedimos un préstamo. Por ejemplo, nos dicen una tasa de el 60% o 57%, creo que está ahora aproximadamente, cuando uno toma un préstamo anual. La tasa de interés nominal. Pero la tasa de interés nominal tiene dos componentes. Es igual a la tasa de interés real más la tasa esperada de inflación para ese periodo. Por lo tanto, si la inflación anual esperamos en que sea del 40%, quiere decir que el 17% es la tasa de interés real. Implica eso, que si no tuviéramos inflación, pagaríamos únicamente por un préstamo el 17% en términos de interés. El interés lo que expresa es el precio de la espera en devolver un capital que nos han prestado. Eso mide el interés, no es precio del dinero como mucha gente cree. Bien, con eso hemos finalizado la clase de hoy. Disculpen todo el ruidaje que tengo acá en la casa, que me obliga todavía a un mayor esfuerzo mental. Espero que haya sido de provecho de ustedes. Lo que quería decirles es que el jueves que viene he visto en el calendario que el día es el día 17, así es el día de Martín Miguel de Güemes. Y es un feriado nacional y por lo consiguiente no vamos a tener clases el día 17 de junio. Nos veremos, si Dios quiere, el día 24 de junio también por este mismo medio, en donde nos tocaría por ver lo que son los sistemas monetarios y la inflación, que serían los dos últimos temas que nos quedan por ver para terminar el primer cuatrimestre. Y luego vamos a ver qué día vamos a tomar el parcial, que va a ser presencial, a partir de las 15 horas. Ya les comunicaré a su debido tiempo y con la antelación suficiente para que estén enterados. Y obviamente todo esto está en función de lo que la pandemia nos permita. Gracias a Dios hasta ahora nos ha permitido. Hoy hubo mes especial de economía, hemos podido tomar, y ayer también hemos tomado parcial de economía. Bien, con eso, que tengan una feliz noche y que Dios quiera que se mantenga la salud de todos y los que estén enfermos que recuperen la salud gracias a Él.